Hoy conoceremos sobre la anáfora y catáfora. No debemos confundirnos con la anáfora como figura literaria, sino esta anáfora es un término gramatical o lingüístico que lleva el mismo nombre, pero tiene otra significación. Ahora lo vamos a conocer. Aquí, por ejemplo, cuando nos habla de Gustavo acudió a casa de Lucía, Gustavo estaba feliz. Vamos a respondernos las siguientes preguntas. ¿Suena bien la repetición de la palabra Gustavo? Algunos podrán decir que sí, otro de repente podrá decir que no, porque sentimos que redundamos, que repetimos, ¿no? Y eso a veces no se quiere cuando nosotros hacemos uso de la palabra. ¿Por qué palabra se podría reemplazar Gustavo? Si tenemos en la primera oración, Gustavo acudió a casa de Lucía. Gustavo estaba feliz. Gustavo es, en este caso, reemplaza a un varón. Por lo tanto, podríamos reemplazarlo por un pronombre masculino. Sería él. Gustavo acudió a casa de Lucía. Gustavo, ya no decimos Gustavo, sino vamos a decir, él estaba feliz. Lo que hemos hecho, hemos trabajado una referencia. ¿Qué es una referencia? Son aquellas palabras de un texto que se refieren a otras palabras o ideas que ya fueron mencionadas antes o de repente van a mencionarse después. Permiten la continuidad de la información, hacen que esta información sea más fluida. Así, unas palabras pueden referirse a otras mediante la simple repetición o mediante la llamada sustitución. En el ejemplo anterior que teníamos, Gustavo acudió a la casa de Lucía, Gustavo estaba feliz. Vamos a sustituir Gustavo para no redundar. Entonces, diríamos, Gustavo acudió a casa de Lucía, él estaba feliz. En este caso, él es nuestra referencia. Hace referencia ¿a quién? A Gustavo. Y lo utilizamos, como lo habíamos mencionado, para no redundar y para darle más continuidad a la información. En este caso, la referencia aparece después, ¿cierto? La referencia aparece después. Primero está apareciendo el nombre y después aparece la referencia. Hay que darnos cuenta que aquí claramente nos decía que la referencia podría aparecer antes o después. Vamos a conocer entonces la anáfora que ya habíamos mencionado, de que no se refiere a la figura literaria, sino a un término gramatical. Esta referencia se produce cuando algunas palabras asumen el significado de otras que han sido mencionadas anteriormente. Entonces, vamos a decir que la anáfora es aquella donde va a aparecer después de la palabra, después. Aquí, por ejemplo, abre el cajón de la cómoda, allí. Allí es la referencia. ¿A quién hace referencia? Al cajón de la cómoda. Allí está apareciendo después de la palabra. Después. Entonces, la anáfora aparece después. Dice, allí se refiere al cajón de la cómoda, ¿cierto? Estamos reemplazando para darle fluidez al texto. Aquí tenemos, Juan Anto aprobó historia. Él ha sacado un 20, la profesora lo felicitó. Juan Anto es reemplazado por él. Y aquí también lo reemplazamos por lo felicitó. ¿A quién lo felicitó? A él lo felicitó. ¿Quién es él? Juan Anto. ¿Sí? Entonces, él y lo viene a ser la referencia y es una anáfora porque aparece después de la palabra. Pedro Ramos veranea en Pucusana. Allí se aloja en un departamento. Nuevamente, allí está reemplazando. Allí se aloja. ¿Dónde es allí? En Pucusana. Está reemplazando a Pucusana. En este caso está reemplazando a un lugar.
ya sabemos que no solamente se puede reemplazar personas, sino objetos y también lugares. Entonces, nuevamente aparece después, por lo tanto, es una anáfora. La artesanía refleja las tradiciones culturales de los pueblos. Esta tiene mucho que ver con la imagen que proyecta cada país. Esta tiene mucho que ver. ¿Quién? ¿Quién tiene mucho que ver? La artesanía. Entonces, esta está reemplazando a la artesanía, lo habíamos mencionado. Puede reemplazar a una o más palabras. Ahora vamos a tener la catáfora. La catáfora es la referencia que se produce cuando unas palabras del texto serán mencionadas posteriormente. Entonces, en este caso, vamos a decir, sí, como nos está diciendo aquí, que esta referencia se produce cuando unas palabras del texto serán mencionadas posteriormente, va a aparecer antes la catáfora. Por lo tanto, es lo contrario de la anáfora. La anáfora, la referencia, aparecía después, mientras que la catáfora aparece antes, se anticipa, y posteriormente aparece de qué se está hablando o de quién se está hablando. Aquí, llegaron 2 personas, pero ¿quiénes son esas 2 personas? Esta es mi referencia, 2 personas. Y luego voy a mencionar quiénes son, Juan y Carlos, ¿ven? Entonces, la referencia aparece antes, y posteriormente aparece ya las palabras que hacen de alguna manera esa referencia. Luego, solo algunos fueron los elegidos. Me dice solo algunos. Esa es mi referencia, que solamente son algunos. Pero ¿quiénes son esos algunos? Ahí está, Carla y Francisco. Luego me dice, todos participaron en el homenaje, el alcalde, los regidores y la comunidad. Aquí vamos a tener que todos es mi referencia. ¿Y a quién hace referencia? Al alcalde, los regidores y la comunidad. Luego me dice, he perdido 2 cosas esta semana. 2 cosas viene a ser mi referencia. Que he perdido 2 cosas, pero ¿cuáles son esas cosas? El teléfono y el monedero. ¿Ven? La referencia aparece antes y luego se menciona a qué está haciendo esa referencia, a qué hace alusión esa referencia. Entonces, la catáfora es el opuesto de la anáfora. Vamos a practicar. Entonces, practicamos, nos dice, lee atentamente el siguiente texto y luego indica a quién o quiénes se refiere las palabras subrayadas. A ver, me dice, el siguiente texto me dice, Mario se sentó junto a Olga. Ella, ¿quién es ella? Ella hace referencia a Olga, ¿verdad? Mario se sentó junto a Olga, ella, Olga, se mostraba tranquila, pero él, ¿quién es él? ¿A quién hace referencia? A Mario, a Mario hace referencia. Estaba tan tenso que se cayó al suelo. Allí, ¿dónde es allí? En el suelo, ¿cierto? Se sintió avergonzado. En ese momento se dio cuenta de que Olga se reía de él. ¿De quién se reía? ¿A quién hace referencia él? A Mario, así como Jaime y Luis. ¿Quiénes? ¿A quién hace referencia? ¿Quiénes? A Jaime y a Luis. Pasaban por allá. ¿Por dónde pasaban? Mira, fue en el parque cercano a su casa donde ocurrió esta historia. Entonces, cuando me dice pasaban por allá, ¿dónde es allá? En el parque, ¿cierto? En el parque. Y así hemos reemplazado de alguna manera a qué hace referencia, ¿no? Hemos reemplazado las referencias. A ver, me dice, subraya los referentes que encuentres en las siguientes oraciones. Y tenemos las siguientes oraciones. Comencemos.
Jaime y Rosa son buenos amigos. Ellos tienen 9 años. Jaime y Rosa. ¿Por quién son reemplazados? Por ellos. Tenemos la referencia que aparece después. Ellos. Ellos es mi referencia. ¿Sobre quién? Sobre Jaime y Rosa. Mi casa es muy confortable. Allí me siento feliz. ¿Dónde me siento feliz? Allí. Pero allí a quién reemplaza? A mi casa. Por lo tanto, mi referente es allí. Mi mamá prepara ricos dulces. Ella los hace con amor y alegría. ¿A quién está siendo aquí mi referente? Ella, porque está reemplazando a mi mamá. Clarita y Rosita habían recibido una mala noticia. Las encontré tristes y llorosas. ¿A quiénes encontré tristes y llorosas? A Clarita y Rosita. Las. Entonces, las es mi referente que me está haciendo referencia a Clarita y Rosita. Y luego tenemos aquí, estuve en casa de mi abuela, ella es muy cariñosa. Ella, ¿a quién hace referencia? A mi abuela. Entonces, ella es mi referente. ¿Sí? Y en este caso hemos encontrado anáforas. Mi referente siempre estuvo después. Anáfora. Continuamos. Preparé lasaña. Ese es mi plato favorito. No, ese es mi plato. ¿Cuál es ese? ¿A quién reemplaza ese? A la lasaña. Ese es el referente. Me gusta ir a la playa. Allí me divierto mucho. Allí hace referencia a la playa. La maestra nos llevará de excursión. Ella será nuestra guía. Ella está reemplazando a la maestra. Diego llegó a Piura, lo recibimos con afecto. Lo recibimos. Ese lo está haciendo referencia a Diego. Llevaré a Carlos al aeropuerto. Allí lo despediremos. Allí hace referencia a aeropuerto. Luego tenemos el siguiente ejercicio y nos dice, ¿verdadero o falso? Muchos personajes históricos famosos alcanzaron el éxito a pesar de tener defectos físicos. Homero era ciego y Demóstenes padecía de tartamudez. El primero escribió la Ilíada y la Odisea y el segundo fue un gran orador. Entonces, vamos a ver, ¿verdadero o falso? El primero se refiere a Homero. Volvamos a leer. Muchos personajes históricos famosos alcanzaron el éxito a pesar de sus defectos físicos. Nos dice muchos, pero luego nos dice, Homero era ciego y Demóstenes padecía de tartamudez. El primero escribió. ¿Quién fue el primero? Homero. Homero escribió la Ilíada y la Odisea. Y el segundo, Demóstenes, fue un gran orador. Entonces, ¿el primero se refiere a Homero? Sí, verdadero, ¿cierto? Verdadero. Y acá, en este ejercicio, tenemos, hay anáfora, recordemos, porque está apareciendo después, la referencia. Luego nos dice, el segundo reemplaza a Demóstenes. Es cierto, el segundo está reemplazando a Demóstenes y nuevamente tenemos anáfora, porque segundo es nuestra referencia y aparece después, verdadero. Luego me dice, en el texto hay 4 catáforas. Recordemos, la catáfora es la referencia que aparece antes, se anticipa y nos dice, muchos personajes históricos famosos alcanzaron el éxito. No me dice cuáles. Después me está diciendo que es Homero y Demóstenes. Entonces acá tenemos una catáfora. Muy bien. Pero luego me dice, Homero era ciego y Demóstenes padecía de tartamudez. El primero escribió la Ilíada y la Odisea. Ahí estoy utilizando anáfora. Y luego me dice, el segundo fue un gran orador. Nuevamente anáfora. Solo tengo una catáfora. Y acá me dice, en el texto hay 4 catáforas. Esto es falso. Y luego me dice, en el texto no hay anáforas. No hay, pero nosotros hemos visto que primero es una anáfora y también segundo, porque hacen referencia a Homero y a Demóstenes. Entonces, también el último enunciado, vamos a ver que es falso. Y eso ha sido todo con referencia a
la anáfora y catáfora. Espero que todo esto haya sido de tu total entendimiento. Gracias.